esa mente abierta, esa mente que pueda, fíjense, que pueda discernir, que pueda encontrar, que pueda encontrar un espacio que pueda concebir como una energía sagrada. ¿A qué me refiero con concebir como una energía sagrada? La energía sagrada siempre está ahí. El famoso, la palabra teo, ¿no? Que muchos dicen, no, pues teo es como, teo es Dios, no es Dios. No, no, no. En este lenguaje que nosotros manejamos como practicantes de, perdón, practicantes del nahualismo, no es Dios, es mucho más antiguo que vive dentro de nosotros. A esto, a esto le sumamos, ¿sí? Ciertas acciones, palabras, medicina. El ejercicio de hoy, hermanito, es uno de los ejercicios mmm, más polémicos, más fuertes que tenemos en el círculo. Desde la introducción. No con esto yo quiero causarles miedo, no, 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 de ninguna manera. Porque esta práctica, en primera, tenemos que utilizar esto, nuestras anteojeras, para observar, para oír, nuestras orejeras. Estos dos deditos, que son el aire, acá vamos a tocar aquí en nuestra naricita, ¿sí? Está flácida, está un poquito blanda, ¿sí? Doble, 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 caja torácica. A esto le llamamos nosotros mata machihuali. ¿Qué es mata machihuali? Ma de mano, tamachigua, medición, wali de nahuali. Que interpretado al mundo occidental, es la geometría. Es la geometría. Ma tamachihuali. Lo anoto aquí para que lo tengamos presente, ¿no? Ma de mano, ta, tamachigua, tamachigua medir, medir, formar. Más que medir es formar el triángulo, el cuadrado, el círculo. Oiga, rectángulo, triángulo, círculo. Ángulo, Esas. Esta geometría ángulo. presente en muchos, en muchos, en muchas culturas. Por favor, nuestra pulserita. Nos lo ¿Dónde tenemos puedo que poner? poner para este ejercicio. Ya hay un video, ya saben cómo Sí. hacer nuestra plegaria. Por favor, ténganlo presente. ¿Por qué tenemos que utilizar esto? Son estos ejercicios. Después de todos los pasos, tenemos que utilizar esto. Ojo, los dedos, estos deditos que es el éter, que es nuestro corazón, nuestro nahual, tierra, agua, tienen que estar así.
separados, no los tenemos de juntar, separados, separados. Es el Nahui Olin y el Macuili Olin. Nosotros somos el quinto movimiento. Ojo, vamos a acechar el Nahui Olin. ¿Se acuerdan de la imagen? El Nahui Olin, que ahorita les explicaría, hermanito. Miren, esta frase no es mía, es de alguien, de los abuelos practicantes de este ejercicio que vamos a hacer. Dice, tener un rostro sabio y un firme corazón para, o sea, esta pequeñita frase, debemos de tener un rostro sabio. Cuando habla de un ishli, rostro, nos habla de una identidad. Identidad, o sea, todo que debe de haber una congruencia entre lo que hacemos y lo que decimos y lo que alimentamos en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Un firme corazón se habla, un firme corazón implica tener la fuerza de voluntad de hacer las cosas. Platicaba con el abuelito Ometoshli y le decía, ha habido momentos que en la mañana, híjole, como a veces hago mi tequio, por ahí me invitan los abuelitos, oiga, vénganme a ayudar en eso, tengo que ir, ¿no? Porque es parte de, y pues uno regresa molido en el trabajo, ¿no? Y dice uno, híjole, uy, me toca dar la palabra, ¿no? Pero me digo a mí mismo, no, recuerda, un firme corazón, órale, vámonos a trabajar. Ah, estoy asesorando a algunos hermanitos para ciertas cosas. Sí, abuelo, llegamos, oiga, tenemos dudas. Sí, vámonos al río, allá. Y eso les recomiendo a ustedes, que son los maestros. Por favor, cuando es sanación, no lo hagan dentro de la casa. No, hágalo fuera de la casa. ¿Por qué? Porque no sabemos qué energías puedan traer los que vamos a hacerle la sanación. Importante, importante. Entonces, todo esto nos va llevando cuando nos dice un firme corazón. Algún hermanito me decía, oiga, maestro, pues ya descánsele, pues qué tanto se le va a ir el tiempo, o es un desgaste, pues ahora sí que muy fuerte, ¿no? Y le digo, sí, hermanito, no se preocupe, pero me lo recuerdo, un rostro sabio y un firme corazón no se forja en la comodidad, no se forja en los miedos, no se forja, híjole, si no, si no me pagan, no trabajo, si no me agradecen, no trabajo, si no me ayudan, no trabajo, si no me da tiempo, no trabajo. No, es sí o sí, lo tienes que hacer, porque eso va a forjar tu rostro sabio y un firme corazón, ¿sí? Por eso no perdamos la oportunidad de servir y de apoyar. ¿En qué sentido? En que alguien me dice, oiga, usted veo que hace estos ejercicios, tengo una duda. Claro que sí, dígame en qué le ayudo. ¿Eso qué? ¿Forja un rostro sabio? Sí, fíjense que sí. Forja
rostro sabio. ¿Por qué? Porque entre más compartas la sabiduría, información, más te llega. ¿Me entienden? Y eso ustedes como maestros lo deben de entender. ¿Sí? Ustedes tienen que trabajar para maestros de este camino. No trabajen para servirle a alguien más. No. Lo que acabo de aprender lo pongo en práctica. ¿Mm? ¿Para qué? Para que yo forje un rostro sabio y un firme corazón. Para los abuelos nahuales, es uno de los fines supremos, elevados de la vida, forjando o sembrando nuestro Neltilis. No hay otro, en verdad, no hay otro. Yo no encuentro otra forma, hermanito, en verdad. Si no forjamos nuestra verdad, siempre van a estar forjando la verdad a alguien más fuera de nosotros. Y ese sí, nos va a devorar ferozmente, en verdad. Nos va a sentir que somos ignorantes. Y no lo somos, ¿eh? No lo somos. Nadie es ignorante en esta vida. El camino del Nahual, hay espinas. En el camino del Nahual hay flores. En el camino del Nahual hay perfume florido. Pero también en el camino del Nahual hay lágrimas, hay dolor, hay sufrimiento, hay desesperación. Pero no nos dejemos vencer por eso, ¿sí? No se dejen vencer por eso, no nos dejemos vencer por eso. Recuerden, después de la oscuridad viene la luz. Tal vez estemos pasando por situaciones difíciles, pero tengamos fe. Les pido yo a ustedes, mantengámonos unidos, unidos como familia, como hermandad, como equipo, como círculo de maestros. Eso, eso te hace sentir tu teot, tu energía sagrada. Dice, no estoy solo, de esto saldré y tengo el respaldo de todos. Y es lo que yo les digo a ustedes. Sí, es lo que yo les digo a ustedes. Apoyémonos, apoyémonos como debe de ser, con, con todo lo que podamos. Entonces, en náhuatl, tikpia seishli tlamatini, Juan seyor los chicahuac, tendrás, debes de tener, y con tocolo a nahualme, quihtoa, nel, nel tocalistli, hueyishtoc, pantonemiliscayo, tignel tocasque y pantonemilis. ¿Se acuerdan de nel toca? Sembrar, sembrar la verdad, sembrar la verdad. ¿A dónde vamos a sembrar la verdad, hermanitos? Primero, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en todo lo que nos rodea. Sembremos la verdad. Si sembramos la verdad, haremos crecer la verdad y lo haremos florecer esa verdad. Cosecharemos semillas de la verdad. Y esas muchas semillitas vamos a sembrar en el corazón de los demás. ¿Me entienden? Sí. Esta pequeña plegaria, yo sí quisiera que se lo memoricen. Y esta imagen que ven ustedes
Lo que está en la imagen es lo que dice aquí en la pequeña plegaria, dice, Matigneltocacanto xochtlahtol, que sembremos nuestra palabra florida, que sembremos, ¿sí? Nos está dando esta palabra que sembremos. ¿Y cómo lo vamos a sembrar, hermanitos? Practicando estos ejercicios. Vamos a silbar. El silbar de nuestro aliento conecta, llama. Tonahual, tonahual, ojuillo. ¿Qué es tonahual, ojuillo? Nuestro camino nahual, nuestra transformación. Y aquí está, miren. Sí, que con nuestra palabra nosotros sembremos la verdad. Aquí y aquí. Sembremos esa verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Somos seres sagrados, sabios, empoderados, con energía, sembradores de la verdad. Ma, machipawak, que sea limpia nuestra verdad, porque hay verdad también sucia, oscura, con intenciones negativas. ¿Cuál sería esa verdad? Lo tenemos todos. Ah, tú tienes un vicio. Ah, tú tienes horrores. Ah, ¿te acuerdas que tú hiciste esto y esto? Eso ensucia nuestra verdad. Por eso los abuelos dicen, Ashkan Wanikan, vive el aquí y el ahora. Todos cometemos errores. Sí, claro. Como que Exalcoatl, cuando le enseñó el espejo, Tezcatlipoca se vio, o ahora veo, me reflejo todos esos errores que tengo y se decepcionó de él mismo. La intención es que sí me veo a mí mismo, pero de eso que de mi Neltilistli tendré que obtener el néctar, como la abejita. Puede recorrer muchísimas flores, pero de todas esas flores, algunas flores no le van a dar el néctar, porque la flor no tiene néctar. Así como las personas que hay a nuestro alrededor, algunos no tienen el néctar. ¿Tienen qué? El veneno. Y no los puedes cambiar. Mahuiac, Tzopelik, que Nexi, dice que sea dulce como la miel. Sí, la miel es dulce, agradable, máxime la miel silvestre. Tiene tiene un plus. ¿Por qué? Porque se forma en su libertad, porque se fabrica en la libertad. En cambio, los trabajadores con las abejitas, pues los tienen que cuidarles, quien tienen que ir guiando, ¿no? En cambio, la miel silvestre es totalmente diferente. Y es esa miel que nosotros necesitamos producir en la libertad, no en que el maestro, tienes que hacerlo, lo tienes que hacer. No, tienes la libertad. Yo te lo doy. Tú te lo das. Es más, ni siquiera yo les doy. Ustedes se lo dan. Pero liberarnos, hermanitos, duele.
Duele liberarnos de todas esas ataduras que nos esclavizan, porque seguimos siendo esclavos. Matomachua, ¿no? Sopelik, matomachuca. ¿Cómo dice? Matamachiwa. ¿Matamachiwa qué? ¿Qué es matamachiwa? Que nos midamos. ¿Cómo me voy a medir? ¿Cómo evaluar? ¿Cómo voy? ¿Cómo voy en este camino? No porque me ponga esta playera, no porque me ponga una playera de marca, no. ¿Cómo voy avanzando? Lo que nos dice aquí. Aquí miren, ¿cómo voy dejando morir ese que yo no lo quiero? En español, que sembremos nuestra palabra florida, nuestro camino espiritual náhuatl, que sea limpio, puro, que sea, que sea aromático, dulce como la miel de la sabiduría, dulce, porque hay una sabiduría dulce y hay una sabiduría amarga, les decía yo. ¿Cuál sería la sabiduría amarga? Pues todo aquello que nos causó dolor, todo aquello que impidió ser nosotros mismos. Y está aquí, miren. Estas son dos flores, vean cómo florece, pero también tiene ese humo negro. Recuerden, tenemos que quitarnos ese humo negro. Tenemos que empezar a trabajar, a expulsar, declarar lo que no queremos. Oli, es hermosísimo, Oli. ¿No? Cheque. Olin es movimiento. Todo está en movimiento, dicen algunos. Oiga, un muchacho muy joven tendrá sus 15 años. Oiga, maestro, yo sí quiero cambiar, quiero transformarme. Digo, sí, me recuerdas a alguien. Pero sabes, todos los días te estás transformando. ¿Cómo? Sí, todos los días. Estás creciendo tú. De tamaño físico. Tu cuerpo está cambiando. No, yo me refiero a lo otro. Sí, pero primero tienes que entender y comprender. Todo está en movimiento. Sí, todo está en movimiento. Y si todo está en movimiento, debemos de fluir con ese movimiento. A este trabajo nos acompaña siempre Sholot, el que cambia de forma. Estamos cambiando de forma, sí. Algunos están creciendo, algunos estamos envejeciendo. Y el cuerpo llega a una edad, se encoge, ¿no? Que, si se dan cuenta, nuestras abuelitas llegan a encoger jorobaditas, ¿ya? ¿Verdad? En cambio, los jóvenes se van para arriba, se van estirando. Y ese es parte del proceso, ¿sí? Dice, en otro nivel, Olin representa las fuerzas del universo que crean y destruyen. Por esa causa frecuente se dibuja el signo en dos colores distintos, muchas veces negro y rojo, indicando la dualidad manifestada que subyace a todo. Según el pensamiento de los antiguos mexicanos, lo masculino y lo femenino, lo creativo y lo destructivo, lo frío y lo caliente. ¿Todo eso? Sí. ¿Sabían ustedes que hay plantas frías y plantas calientes?
que hay cuerpo frío y cuerpo frío y cuerpo caliente, que eso lo vamos a ver mañana en el inicio del curso de amarre de tilma, ¿sí? Hay hay un cuerpo frío y un cuerpo caliente, ¿sí? Y todo eso debemos de explicarlo para hacer esta ceremonia. Sabemos que hay un cuerpo femenino y masculino dentro de la mujer y del hombre, sí, también lo vamos a tratar. Es importante que sepamos para destruir, para aclarar, para mostrar que todos tenemos un cuerpo femenino, un cuerpo masculino, ambos sexos. Cuando llegamos a entenderlo, podemos trabajarlo de manera armoniosa. ¿Cómo? Y es lo que yo no entendía. Principio. Cuando tu Ishnamik, o sea, tu otro yo, tu pareja, saca el lado masculino, yo, ok, yo dije que así se va a hacer. ¿Yo qué tengo que sacar? ¿Qué? Mi lado femenino. Sí tienes razón, amor. Sí tienes razón. Vamos a hacerlo de esa manera. Ah, pero yo también saco mi lado masculino. No, ¿cómo crees? No, no. A ver, tú levantas las cosas, hazlo. No tan solo se trata de decirlo. A ver, levanta las cosas como lo quieres hacer. Empieza a generarse una discusión. Se empieza a generar una energía negativa, que todos estamos a la expectativa con nuestro ego. ¿Qué? No, yo dije que no, y no, y no, y no lo voy a hacer. Ah, y es lo que no nos han enseñado. Ah, pero yo saco mi lado masculino, de la otra persona debe sacar su lado femenino. Oye, sí tienes razón. Sí, está bien. ¿No? Oye, pero sí, no, me gustaría que tomaras mi sugerencia. ¿Te parece? Ya ablanda un poco esa relación, ese acuerdo, ese pacto, porque muchos en este camino, justamente aquí en este con Sholot y Oli, hay creencias equivocadas. Cuando dicen, es que para que tú te puedas transformar, tienes que hacer un pacto. ¿Pacto con quién? Con el innombrable, con las fuerzas oscuras del infierno. No existe tal pacto. Sí existe quizá un acuerdo, una comunión, o si quieren llamarle pacto, pero contigo mismo, porque dentro de ti yace esa energía de poder cambiar. O si no, hagamos esto, hagamos un pacto, no conmigo, con ustedes mismos. De mañana se van a levantar a las 5 de la mañana y van a arreglarse de la mejor manera, ¿no? Bien peinaditos, la mejor camisita, la mejor playera que tengamos y nos tomamos una fotografía. No es vanidad, no es eh, egolatría, no, es hacer un pacto conmigo. Cuando hacemos eso, no hay otro camino más que hay que hacerlo, lo que les decía. Lo hago porque lo tengo que hacer, porque así lo digo yo, ¿no? Sí.
Todo esto está ahí, que no lo han mal tergiversado o mal comunicado. Esa es otra cosa, hermano. Vean a Charlotte. Lo vamos a profundizar en el siguiente curso que vamos a tener, que es leer todos estos tonales. ¿Qué significa? Su manita, su ojo, el ojo no, el ojo que tiene no está dentro de su cuenca, está fuera. Y al tener fuera el ojo, dice, tienes que observarte a ti. Una de las partes del acecho. Esta parte es de Ocelot, pero chequen, es un triángulo. Lo trae en la espalda. Es la transformación nahual tonal energética. Y este piquito, ¿se acuerdan? Es de Mictlantecutli. ¿Se acuerdan? Este piquito es como entrar a ese portal, como la llave para entrar a ese portal. ¿Por qué blanco y amarillo? Porque el blanco representa el camino limpio, sagrado. Amarillo, tienes que tener información, sabiduría para que puedas caminar ese camino. ¿Sí? Tener esa conciencia. Son dos cruces, miren, no es la cruz católica. La conexión con los cuatro rumbos. Recuerden que en esta veintena, ¿se acuerdan que hoy estamos con Cuespali? Y el regente es Huehuescoyot. Hoy, Huehuescoyot. El collarcito de Huehuescoyot, ¿se acuerdan que simboliza? Las Pléyades. Y esas Pléyades, esas estrellas, esas Tsitsinime, no se recuerda Tomoanchan. ¿De dónde venimos nosotros? De ese lugar sagrado. Somos luz. ¿Han sahumado los cuatro rumbos? Ojalá y sí. Ojalá y sí. Porque todos tenemos nuestro popochcón. Una florecita, una velita. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Es lo que nos simboliza, mira. En una de las prácticas muy hermosas del nahualismo es en el mismo ensueño lleva uno su copal. Por eso les decía, es importantísimo que tengamos un morralito donde no debe de faltar copal con tabaco, nuestro cerillito, ¿verdad? Nuestro ocote para encender el fueguito, nuestro cuchillito de ocote para hacer las ofrendas. Ah, el 31 de mayo y el 1 de junio, algunos hermanitos se llevaron su cuchillito, ¿verdad? Que es para partir las frutas y ofrendarlos. Eso no nos debe de faltar, debe de estar en un solo lugar. ¿Para qué? Para que cuando nos vayamos en la ensoñación lo llevemos y lo ofrendamos allá. ¿Sí? De esa manera. Por eso tiene estas dos cruces. Aquí en la frente, como ustedes pueden ver en su tocadito, tiene miren, este piquito, esta conexión. Igual, es a través, eso simboliza la conexión de la observación. Mientras que aquí nos habla de tres formas de trabajar, que ahorita les voy a mostrar, que es uno, es la observación. Dos, es la ensoñación. Tres, es la geometría. Cuatro, las plantas, la conexión con las plantas, ingiriéndolas como té,
como comida, como plantitas de poder. Algunos le llamamos de esa manera. Y decimos, bueno, nada más el jicuri es el gran planta de poder, ayahuasca. No, toda planta tiene su energía de poder. ¿Sí? ¿Lo sabían? Todas las plantas. Claro, aquí debemos nosotros de seleccionar, va a haber plantas que nos van a producir cierto daño a nuestro cuerpo, que son los le llamamos nosotros las plantitas venenosas, que justo lo debemos de describirlo como plantas frías y calientes. Eso es muy importante. En algún curso lo vimos del maestro Yaoye Yekatsin cuando nos vio el curso de herbolaria, ¿no? Nos platicaba eso de las plantas calientes y plantas frías que se aplican en la planta de los pies, en la palma, en las manos, ¿verdad? En el rostro, pecho, en la espalda, en la cintura, en el ombligo, ¿verdad? Vaya, en nuestras partes genitales, ¿verdad? Por ejemplo, una forma que los abuelos, las abuelas lo aplican, que a mí me lo aplicaron en algún momento, que es el temazcal, le llamo yo como temazcal personalizado, una sillita de palma, debe de ser de palma la sillita, a una abuelita o temanastet, plantitas con agua. Te sientas, te tapas con tu cobijita o con algún plástico y tú solito agarras la agüita, le echas a la piedrita, totalmente desnudo. Todo este calor, todo este vapor, esta tlachinoli, entra por nuestros genitales, ¿no? Cuando decimos, es que tienes enfriamiento del cuerpo, entonces tenemos que armonizarte, dicen, y claro que con esas palabras. Dice, tienen que armonizar nuestra temperatura. ¿Cómo? Que cada rato tenemos muchos gases o nos agarra diarrea, desentería, todo eso. Dicen, se enfrió tu cuerpo. Vamos a calentar con plantitas calientes para que calienten nuestro cuerpo. Pero también hay plantitas frías, sí, que tienen el poder de calmar lo que nos arde en nuestro cuerpo, dicen las abuelitas. ¿Sí? Les decía yo, fue lo del empacho. Ya me purgaron, pero aún seguía. Dice, no, lo tuyo es enfriamiento. ¿Por qué? Pues aquí tenemos cerca el río, ¿no? Eran los meses de noviembre y diciembre, que ya está el frío, pero pues uno de chamaco, ¿no? Vámonos al río casi toda la tarde, hasta que oscurezca, ahora sí vámonos a la casa. Y todo eso influyó. Entonces fue ese temazcalito con plantitas calientes. Hay una plantita que le llamamos atlina, el otro se llama kashanki. Lo hirvieron y con eso, miren, se me quitó. Todo bien, ¿no? Entonces, todo esto nos habla esta parte, del portal, el tope, la intuición. Aquí miren, va cargando en su tocadito, ¿se acuerdan? La conexión con el universo. ¿Se acuerdan de que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? ¿Se acuerdan? Ese es lo que vamos a hacer el ejercicio. Luz y oscuridad en el sendero del Nahual. Emplear la sabiduría y fuerza física para ofrendar la lealtad. Se ha generado un sinfín se ha tejido
ese petate, ¿verdad? Se ha tejido ese petate y en alguno de esos petates está muy contaminado, ¿no? Nos habla de esta estrella de Tlahuizcalpantecutli, de la estrella Venus, ambos estrellas de la mañana. O sea, como que lo dividen, dicen, no, pues ambos estrellas de la mañana. Claro, en lo religioso. Representa a Jesús y representa a Satanás. Satanás. Él representa a Jesús. Y es a veces, porque les quise poner un poquito en contexto esto, porque en el mundo de la religión católica romana apostólica, inventado, tergiversado. Disculpen los que somos católicos. Digo somos porque crecí con esa creencia. Fue manipulado. Su intención era controlar. Algo curioso, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo dice la Biblia? Yo lo crucifiqué. Ahora, ahora yo promuevo eso de sus milagros. Por fin soy su enemigo, soy su amigo de Jesús. ¿Sí? Entonces, su finalidad de la religión era control y poder. Control y poder. Porque el imperio romano estaba perdiendo el poder. ¿Por qué? Por Jesús. Qué curioso, ¿no? Primero él es mi enemigo, lo vamos a crucificar. Y después, que también yo ya soy cristiano. Sí, como soy convenenciero. Y esa práctica se sigue haciendo. Sí. No, sí. Nosotros somos los mejores del partido, del color de la sandía. No. Ahora, como ya ganaron los que les quema mucho el sol, ¿verdad? Los morenos, ahora dicen, no, si yo también soy de la 4 transformación, yo también soy moreno. ¿Qué no eras del color de la sandía? Ahora también ya eres amigo de estos, ¿no? ¿Por qué les comento esto? Porque debemos de entenderlo realmente con el enfoque de los abuelos, que sí es cierto, en los círculos en el que estoy se utiliza el sincretismo, pero aquí el trabajo de nosotros es discernir, separar, desarticular y llegar a la médula, llegar a la esencia, tal como lo veían los abuelitos, ¿sí? Luz y oscuridad todos lo tenemos y podemos trabajar con ellos, claro, ¿sí? Algunos podemos decir, bueno, maestro, sí está interesante lo que usted nos lo expone, pero ¿cómo le hago? Pues tenemos que cumplir estos mm, cuatro, los abuelitos llaman claves. ¿Cómo le pudiéramos? Cuatro preceptos. Como, vamos a ponerle como preceptos. A lo mejor encontraremos algo mejor en español, pero para mí es ¿Podrían ser principios de Mastiani? que Managnesia en Tlazacamati como principios básicos, ¿no? Como principios básicos del nahualismo. Es uno, Yao Tlatemiquilistli. Yao, del guerrero. Temiki, que muere, persona que muere.
en esa parte abstracta, que es la insoniación. Pero ¿por qué le tenemos que agregar el Yao, el guerrero? Porque, hermanitos, los 27 que estamos hoy reunidos somos guerreros. Eso no se nos olvide. Pero no guerreros de que ahora sí, como tú me la debes, tú me quitaste mi religión, mi sabiduría, voy contra ti. No. Al primero que debemos de vencer, siempre lo hemos dicho, es un secreto a voces, decimos. Tengo que vencerme a mí mismo, mis egos, mis miedos, devorar mis miedos, porque soy un tecuani. Devorar a este otro enemigo. ¿Sabían ustedes que el tecuani le quita el corazón al otro yo, al otro, se lo devora para poder tener su energía del otro? Los abuelos así lo conciben, tienes que quitarle el corazón, te lo tienes que devorar para que toda su energía, toda su sabiduría quede en ti. Y entonces, en alguno de los ejercicios le decía, devoren su sombra, ¿se acuerda? Se refiere a esto también. A mi otro enemigo, ese miedoso que me lo devoro. Bien para acá. Sí, el miedo debe de haber. Y al momento de devorar, pues se va a quedar conmigo sus miedos, pero yo tendré el control. Es que ese otro yo tiene muchas dudas. Me devoro sus dudas con todo y él. Y como ahora yo me lo devoré, tengo su control. Devoré su corazón para mí. Y un solo corazón. Y lo mantengo en mi poder. ¿Y cómo le haría? En la insoniación, hermano. Por eso es Yaotlatemiquilis, la muerte del guerrero en lo abstracto a través del fuego. ¿Y dónde lo dice? Aquí está. Aquí está, miren, hermanitos. Aquí está la muerte del tonal y del nahual. Este es el vientre. Esta es la olla. Es el vientre de nuestra mamá. Esto que vemos ahí, ¿sí? Es el vientre de nuestra mamá. Cuando nosotros hagamos la ensoñación, a ver si se logra ver. Toda esta parte de nuestro yolisco, con este dedito, que es el del corazón del éter de nuestro mamá. Hacemos esto, miren, nada más en este dedito. Le damos un círculo. Si quieren, practíquenlo ahorita. Van a sentir en su espalda escalofríos. ¿Sí? Empieza a vibrar. ¿Por qué? Porque en esta parte de nuestro estómago, lo hemos olvidado. Hágalo en circular, ¿no? ¿Mm? Si es posible, hagan con respiración. ¿Qué sienten? ¿Sienten que vibra su cuerpo? ¿Que hay una energía vibrante? Escalofrío. ¿Calofríos? ¿Sienten desde su columna vertebral hasta la parte aquí occipital de nuestra cabecita? Ahora háganlo respirando. ¿Por qué? ¿Por qué creen que sentimos escalofríos? Se siente calor, pero también frío a la vez. Sí, mi hermanito, es correcto. ¿Saben por qué? ¿Alguna vez ya lo han hecho? Tal vez no. Tal vez sí inconscientemente. ¿Saben? Cuando hacemos esto, estamos empoderando
activando, elevando la vibración. ¿Cómo más podemos explicarlo? De nuestros órganos internos. Recuerde, el estómago, los intestinos, el hígado, los riñones, todos estos órganos internos son, nuestros pulmones son órganos, por eso hablan de Teyoli, de Hiyot, de Yolot. ¿Por qué? Porque en esta parte radica nuestra percepción. Y eso apenas lo estamos haciendo con ese dedito ahora, y es Yecat y Nahuatl. Por eso, en algún momento, hermanitos, yo a lo mejor me disculpo porque estaba, ahí les ponía la manita, chequen, fuego, aire, corazón, espíritu, tierra y agua, ¿no? ¿Se acuerda que hicimos muchos ejercicios? ¿No? Entonces, si ustedes se han dado cuenta, algunos animalitos, lo primero que devoran son las entrañas. Esto primero. No se van directamente a la carne, no, no. Primero, lo que le decimos a algunos como las vísceras, ¿no? Los intestinos, todos esos órganos que están unidos junto con el corazón. ¿Por qué? Porque se dice que absorbes su percepción y su intuición. Los coyotitos, por lo general, empiezan con sus vísceras, o sea, con sus intestinos de los animales. Porque es uno de los animalitos muy perceptivo, muy intuitivo. Pero también este ejercicio nos va a ayudar, por favor háganlo, aquí en esta parte de la punta de los deditos o con nuestra manita. ¿Se acuerda que hicimos nuestro polvito mágico o nuestro líquido mágico? ¿Cómo le llamamos? Con agua de colonia o agua extractos de plantitas. Unimos nuestras manitas y empezamos a empoderar. Antes de dormir, antes. Y en el momento que estoy dando vueltas aquí en mi estomaguito, o sea, en esta parte, voy ampliando, voy ampliando, voy ampliando. ¿No? Lo ampliamos, lo máximo que ampliemos. Si es posible, empecemos de nuestro ombliguito. Y poco a poquito vamos ampliando, ampliando todos estos círculos. Lo que estamos activando es preparando nuestra energía sagrada para que pueda salir. Y como le echamos ese polvito en nuestra mano, ese líquido que puede ser, decían, algunos le llevé ese líquido, ¿se acuerdan? Siete machos, o esos extractos que hay que agregarle ruda, esencia de ruda, canela, tabaco, ¿se acuerdan? ¿Ah? Con eso. Antes de hacer la ensoñación, porque lo que estoy abriendo, lo que estoy activando es esa percepción. Y bueno, Perdón, Temastiani, que lo interrumpa. sí, hermanito, Como lo yo, escucho. como yo soy nuevo, ¿dónde puedo ver sus videos de todos estos ejercicios que usted ha mostrado el día de hoy? Sí, hermanito. En YouTube, en la plataforma de YouTube, están los ejercicios. Esta es la clase, le puse como clase número 15. Dice, así dice. 1, clase, nahualismo, contonatiu, zipac. Y desde todo eso así está en ese orden, en esa numeración. Ah, ¿Sí, sí, vi que hermanito? en el grupo de WhatsApp subió la clase 15.
Sí, mi hermanito. Son esos, perfecto, gracias. No Sí, interrumpo más. hermanito. Sí, sí, claro. Además, no se me preocupen tanto que estos mismos ejercicios, ¿se acuerdan que yo les decía? Vamos a irlos practicando, 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 hasta que se nos hagan hábito y eso nos va a ayudar en ese despertar de nuestro nahual. Por eso yo les decía que este es el curso introductorio. Damos un panorama, que ciertos ejercicios los seguiremos practicando, sí, pero eso va a ayudar a que empecemos a expandir toda esta percepción e intuición. Por eso ahorita les decía, hagan este ejercicio, nuestro cuerpo empieza a reaccionar, caliente, frío, oh, vibración, ¿no? Porque esta práctica de los círculos es lo que hace el abuelito para hacer su transformación. Él le llama Tlacayo Yoltetecuinislistli. Tlacayo, cuerpo. Yol, espíritu. Tetecuini. El vibrar del cuerpo y el espíritu preparándose para el cambio físico. ¿Es algo delicado? Sí. Pero ver eso, pues sí, causa. Es algo fuerte, pues, ¿no? Bueno, entonces, de la insoniación es eso y otra, hágalo, hagámoslo. Viene la otra práctica, que no le debe de faltar al nahualito. La observación. ¿Se acuerdan? Que es el principio básico de los ejercicios del cuarto círculo, que es observa, calla y aprende. Dice, Shiyek Tlachia, Amushinawati, Wanshimoyek Machti, que con la interpretación al español castellano mexicano dice, observa, no veas, observa. Una cosa es que veas, sí, pero otra cosa, observa. Al observar tú aprendes el movimiento, aprendes el vibrar, inclusive observas el aura, el chimaltonali, el aura de la otra persona. Ves su vibración, podrás ver esas energías que le están haciendo daño a la persona. Porque estas prácticas nos llevan a eso, hermanitos, a ser tlacatecolot. ¿Qué es tlacatecolot? Persona tecolote. ¿Y qué es ser persona tecolote? Manejar medicina, manejar sanación, tonal powali para que sepas en qué momento, en qué día, con qué energía trabajar, en qué trecena, Temas, en qué veintena. Temastiani, Sí, mi disculpe que lo hermanito José. interrumpa. Mire, lo que está usted comentando, además de verlos, los chimaltonali de las personas, los sientes Sí, muy hermanito. débiles, ¿sí? Ujú. Por ejemplo, hoy inició la tigrada, del primero al 15 hay recorridos de los barrios, y hoy danzamos un poquito ahí en la plaza cívica, ¿no? Y ya ve que con el huevo se va concentrando la energía ahí en el círculo donde está el manal y está la ofrenda, ¿no? Entonces me cansé porque pues ya tengo mis añitos ahí, ¿no? Ya no hay la agilidad de los jóvenes y me fui a sentar en una banca de ahí y a poco rato llegó un compañero, amigo de mi edad, de mi infancia, ¿no? Y se sentó ahí y le digo, oye, ¿a poco todavía fumas? Porque ha sido fumador
de toda su vida y cargaba su cajetilla de cigarros. Y me dijo así en la expresión, dice, sí, a pesar que ya estoy madreado, pero yo voy a seguir fumando. Bueno, pero yo lo sentí así débil, su tonal, ¿no? O sea, además de verlos, también uno lo siente, ¿sí? Gracias y disculpe, Temasteni. No, no se preocupe, hermanito. Realmente uno decide. Uno decide. En el ensueño puedes devorar al otro en afán de que no siga molestando. Sí, así es. Por ahí preguntaba un hermanito. Sí se puede. Pero tenemos que prepararnos primero nosotros, protegernos, no nos olvidemos de las protecciones. Yo sé que algunos hermanitos se van, bueno, se vienen integrando a la hermandad y les agradezco que estén con nosotros. Vamos a seguir. Mi intención es grabar esos videos cortitos, en específico. Este ejercicio lo vamos a hacer de esta manera, unos 5 minutitos. Y ahí les va, ¿no? Vamos a tratarlo de irlo subiendo en las diferentes plataformas, pero mi intención es que no nos quedemos, sigamos practicándolo, ¿sí? ¿Podemos devorarlo en la ensoñación? Sí. Para ello debemos de prepararnos la observación. Nel toca yectla chialistl. Nel toca qué? Siembra tu verdad en la observación. Si yo observo, pero tengo que callar. No es callar, no es, no voy a hablar. No, 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 no. Callar quiere decir no juzgues. Callar quiere decir no juzgues. ¿Por qué? Antes de hacer este ejercicio, ¿qué va a funcionar? Eso no sirve, son tonterías. A eso le llamo, no juzgues. Hazlo. Hazlo con la seguridad de que lo puedes realizar. ¿Entiende? Porque si empezamos a juzgar, y principalmente nosotros, luego nuestra familia, los más cercanos a veces son los que dicen, híjole, ya deja esas cosas, en verdad. Y eso debemos de tenerlo en la mente, de mantenernos firmes. Esto va a suceder porque yo lo digo y va a suceder. Shimoyek machti. Aprende por ti mismo, enséñate a ti mismo. Nadie más te va a enseñar. Su servidor, yo les puedo compartir. Miren, cuando haces este ejercicio, sientes que vibras y yo les puedo decir. Pero si no lo hacen, pues nada más se van a quedar como siempre en lo académico. Eh, solamente va a quedar quizás hasta en un libro. Es un libro muy hermoso, pero si no lo practicas, es como aquel tiene un arma, ¿no? Bien hermoso, pero no lo usa. Es como no tenerlo. ¿Ah? Entonces, es de esa manera, hermanito, en la observación. Cuando ustedes vayan al río, al lago, al mar, a la montaña, a algún lugar, no juzguen, observen, aprendan de eso que observan y les aseguro, van a forjar ese rostro sabio. Porque a nadie le cae bien, así con esta frase, que llegue, oye, es esto, oye, debería de ser de esta manera. ¿Por qué no lo haces así? Tranquilo, tranquilo, por eso yo les decía, esto que yo les comparto no es cuadradito,
Yo no les, aquí no les voy a decir, es que si no lo haces así, no va a funcionar. Dice un hermanito, oiga, a este ejercicio yo le sumé este otro y me funcionó. Qué bueno, hermanito. Qué bueno. Y ese es tu Neltiliste. Ese es tuyo. Ah, hubo un hermanito que me decía, oiga, de todo esto que nos comparte, yo lo quiero escribir. Escríbelo, hazlo, que quede escrito. Pero, ¿cómo le voy a poner que es de usted? No es mío, es de los abuelos. Si no me quieres mencionar en eso como fuente, claro, yo no soy ni la fuente, solamente soy el medio. Pues puedes mencionar, ¿no? Pues de los abuelitos del círculo de Huehuetecolos, allá de la montaña de Guerrero. Así ponlo. Porque esto que yo les comparto ahorita, claro que yo utilizo algunos gráficos como este que ven ustedes. Ay, allá no lo comparte así de manera oral, ¿no? Como estamos platicando, ¿no? Todo eso. Ilwi, Ilwika Ohui Ta Liscayo. Ilwika, Ilwika Shin, a ver. Teo no es Ilwika Ohui Ma, aquí me faltó. Ilwika Ohui Ta Tamachilis. Tamachigua de Tamachi. Gualiscayo. Ahora sí. Ilhuicauhuinemilizcayo, Tamachihuiliscayo. Geometría y astronomía. Debemos de conocer los movimientos de los astros. Sol, luna, Xolotl, Tlahuizcalpantecutli, que es la misma estrellita, ¿no? Debemos de conocer sus movimientos. ¿Por qué? Es conocimiento astronómico básico. ¿Para qué? Para saber en qué momento podemos hacer cambios en nuestra vida. Por eso están los solsticios, ¿verdad? Cómo el sol regresa, va hasta el norte, regresa hasta el sur, todo ese movimiento. Y debemos de conocer ahí un lugar donde para medir todos estos movimientos. Claro que para eso lleva su tiempo, ¿verdad? Irlo perfeccionando. Esta práctica es para toda la vida, hermano. Su principal función de estas prácticas es vivir en armonía. Su propósito básico, liberarnos de la esclavitud aceptada, no impuesta, aceptada. ¿Por qué? Las leyes nos dicen, tú vives, Yao, tú vives en un país libre y soberano, tú eres libre. Sí, ¿cómo no? ¿Tú estás trabajando para la Secretaría de Educación? Claro que sí. Ah, te voy a pagar tanto, pero de este tanto que te pago, te voy a empezar a cobrar impuestos. Es lo que está manejando ahorita la presidenta. Los maestros ganan 19,000 pesos al mes, pero lo que no menciona ella, que me quita 2,200 por la renta del trabajo, que me quita 500 el sindicato, que me quita 350 el seguro de vida, que me quita 300 el seguro de cesantía, que me quita 200 por seguro de invalidez. ¿Cuánto me llega al mes? 12,000 pesitos, 6,000 a la quincena. ¿Robo descarado? Así es. Ah, pero eso, tú eres libre. Sí, cómo no. Si no te portas bien, te vas a ir al infierno. Y aquí en el pueblo, su pueblo. El día que veamos al maestro practicando algunas cosas allá en el Ahuehuete, vamos a llamar a la policía para que venga por él.
Está haciendo brujería. ¿Eres libre? No, señor. Así es diablero, es brujo. Les digo, pues tengan cuidado, aquellos que andan hablando mal de mí, los convierto en sapos, ¿no? O sea, todo eso, no somos libres. Tienes que votar por Morena, tienes que votar por PRI, por PRD. ¿Somos libres? Esa es la misión de este trabajo. La misión es liberarnos. Si yo tomo esta decisión, estoy consciente de lo que estoy haciendo. ¿Me entienden? Y ahorita tú ya no puedes hablar. Porque el que te debería de proteger es el mismo, está con los que te van a hacer daño. Con eso les digo todo. Entonces, todo esto, la geometría, hermanitos, los ejercicios. Tengo que conocer geométricamente mi cuerpo. ¿Cómo? Los ejercicios que ahorita que iniciamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Debe estar libres esto. Nuestros oídos. Nuestros deditos, estos. Aire. Si se dan cuenta, esto lo tapa. Nuestros orificios de nuestra nariz. Tenemos que aprender a respirar sin respirar. ¿Cómo está eso? Sí, meter en la mente de mover nuestros deditos, porque la intención es de que en esta parte de nuestra nariz, aquí lo que divide este pequeño cartílago es estimularlo. Al estimularlo, lo que estamos estimulando es todo este tabique nasal, activar este portal. Tenemos que acomodar nuestros deditos para que podamos jalar el aire. En nuestro pensamiento, no vamos a imaginarnos que estamos respirando normalmente y nuestro cuerpo nos tiene que obedecer. ¿Por qué creen que la mayoría de las imágenes de energía, todos tienen acaso una nariguera? ¿Por algo será? Claro, es un punto energético de equilibrio. Por eso les decía yo, respirar sin respirar. Respirar sin respirar. ¿Por qué? Porque al momento de que uno no puede respirar, busca la forma de obtener, es algo metafórico, de obtener ese hijillo, ese aliento. Sería como absorber mi propia energía. Así es, hermanito. Desarrollar nuestro poder de generar nuestra energía, transformar. ¿Por qué? Porque es Xolotl. Tenemos que trabajar con Xolotl, con Tlahuizcalpantecutli. Xolotl porque nos va a transformar. Tlahuizcalpantecutli porque es la luz, el conocimiento que necesitamos manejar. Hay ciertos grupos, sectas, como les quieran llamar, hermandades, que sí o sí debes de leer tantos libros. Yo sé que algunos lo saben, y no, es un secreto a voces. Te tienes que leer tantos libros. Después de que leíste esos libros, viene las preguntas, ¿qué opinas? Tienes que tener luz, porque si tú no tienes esa luz, no puedes debatir. Este grupo debe de tener mucha luz, luego dice. Y ¿Qué aquí más tiene?
Sí, hermanito. Perdón que le interrumpa. Creo que sin criticar, nada más haciendo una observación. Esos grupos generan mucho bribón del intelecto, podríamos decirlo así, que no llevan nada de lo que aprenden a la práctica, pues. Saben mucho, pero no llevan nada a la práctica. Yo digo bribón del intelecto, pues, nada más. Ujú. Y de ahí no pasan, porque ya se Sí, hermano. sienten más que los demás. Ujú. Sí, esa es la palabra correcta o esa es la realidad. Pero ellos utilizan todo eso para la manipulación. La misma luz que nosotros estamos creando, porque nosotros somos creadores y co-creadores de esa luz. ¿Por qué creadores? El Neltilisli es la luz, tu verdad, o sea, tus resultados. Ya hice este ejercicio, oye, tuve esta experiencia, esta sabiduría. Soy sembrador de mi verdad, de mi sabiduría, y estoy generando esa luz porque lo estoy practicando. Justamente lo que dice el hermanito. Tú creas, tú creas tu energía. No, no lo, no lo traes así, lo agarré de este libro, lo leí. Soy mucha luz, véame, tú no sabes nada. No, lo estoy creando porque yo estoy practicando, lo estoy creando esa luz. Tlahuizcalpantecutli. En el grupo les mandé muchos libritos. Intentemos leerlos. No para sentirnos más que los demás, para apaciguar a ese ego, conocer. No, que yo sé de nahualismo. Ah, qué bueno, hermano. ¿De usted qué sabe? Yo sé muy poquito. La humildad, el agradecimiento, la empatía es el camino del náhuatl. No eres más, no eres menos. Pero no olvides que eres un guerrero, que habrá momentos que tengo que sacar lo mío. Por eso estamos en la dualidad. ¿Sí? Entonces, todos estos ejercicios vamos a practicar. Teo Xihuitlapastili. Teo Xihuitlapastili. El poder de las plantas, la energía de las plantas para alimentarnos, para sanarnos, para empoderarnos, para ayudarnos a viajar en ese viaje espiritual, para limpiar nuestro nahual, nuestro tonal y sanar. Nuestro propio cuerpo es medicina. Cuando nosotros intentémoslo, para muchos pues, es que me voy a infectar. Si en algún momento se cortan, pues por aquí tengo una herida, ¿no? No por andar de peleonero, no, fue por una práctica. Los sané con los orines, ¿no? ¿Cómo es? Un algodoncito, es desinfectante y es sanador, ¿sí? Eso debemos, por eso dice, generemos nuestra medicina. Y generar nuestra medicina implica que nuestro cuerpo es medicina, nuestra palabra es medicina, nuestro actuar es medicina, nuestra empatía es medicina. Dice plantas como alimento, como medicina, como portal o conexión con los abuelos perceptivos. ¿Qué son los abuelos? ¿Qué es el portal y conexión de los abuelos perceptivos? Son las plantitas de poder. Todos son plantas de poder.
Solo no hay que abusar, no hay que exceder su uso, porque a ellos les pagamos, no con dinero, no con material, con nuestra energía. ¿Cómo? Ingiero, por ejemplo, los honguitos que les dicen los niños santos, algunos, o ayahuasca, y todo ese tipo de cositas, ¿no? Lo ingiero, pero le atasco mi cuerpo de todo eso, ya no es sagrado. Lo voy a consumir con mucho respeto y con una madurez espiritual e intelectual, físico, energético, que esa plantita me va a ayudar a reencontrarme y sanarme. Es la finalidad. Para algunos tenemos la concepción, es que con esta plantita de poder voy a conectarme con un abuelo y el abuelito va a venir, me va a sanar. No, nosotros somos el portal. Ellos pueden entrar, claro, en nuestro cuerpo si les damos permiso para que nos sanen, nos empoderen. Pero no esperemos que sus abuelitos digan, a ver, te sahumo, te baño con polvito y te vuelves un súper ser humano. No, No, nosotros lo tenemos que trabajar, ¿entienden? Por eso yo les decía, somos la grandeza de nuestro destino, de nuestro camino. Y respeto la expresión, respeto las decisiones o la palabra de algunos que dicen, algunos abuelitos, yo adoro, yo honro a tal y ese me da poder. Nosotros le damos esa energía, todos, ya no, como los santitos que tenemos, ¿no? Aquí tengo mi los santito de la amuletos. Virgen, de San Miguel Arcángel, de San Juditas, de la Virgencita de Juquila, de Cristo, el que tengan, del Sagrado Corazón, de los que tengan, ¿no? Diosito, por favor, que el día de hoy, pues me gane mi dinerito, que me voy a trabajar, voy a vender esto, voy a venderlo. ¿A quién le estoy dando el poder? A la energía. Y por lógica esa energía va y viene, se refleja, pero la estoy empoderando a ella. No, es bien milagroso, mi santito, mira, que sí vendí, ¿eh? Gracias. Mira, y yo lo hago. Mira, aquí está tu veladorita. Gracias, ¿no? Y no con esto les digo, no es que no crean en nada de eso. Sí, sí, podemos creer en eso. Adelante. Solo no olvidemos que la fuente somos nosotros. Por eso venimos de las estrellas. Por eso tenemos un gran poder de la palabra. La palabra tiene poder. Pero Decimos, híjole, voy a chocar. Y chocas con tu carro. Hoy, hoy me entregaré en la clase, daré lo máximo que yo tengo. Y lo hago. Y llego a esa vibración, esas palabras, no porque sean muy académicas, muy elevadas. No, no, no. Un lenguaje coloquial para que pueda entender mi hermanito y sepa que se lo doy de corazón. A eso se le llama la medicina, ¿no? El portal. Es un portal, ¿sí? Bien, hermanitos. Y aquí está todo lo que les acabo de decir.
Aquí está. Xolotl, que su principal trabajo es de Quetzalcóatl, no sentirte más, no sentirte menos, que todo ese dolor que tú causes puede, puede lastimar a los demás. Chequen, es Xolotl con advocación de Itzpapalotl. Itzpapalotl que viaja hacia la noche, ¿verdad? Y bueno, este me faltó. Acechar, este se le llama el acecho. Este es el, ¿se acuerdan que hicimos un ejercicio? Me parece que en la clase pasada decíamos, este pequeño círculo, acéchenlo. Los 4 elementos, tierra, agua, aire y fuego. Los 4 Tezcatlipoca, ¿se acuerdan que apenas vimos los 4 Tezcatlipoca? Sí. Los 4 rumbos, gracias por todo lo que me das y por todo lo que no me das. Y este mismo somos nosotros, somos el portal hacia la entrada Nahui, interna. Nahuioli, Nahuioli somos Macuiloli, nosotros. El 5, sí, quinto, el quinto elemento. el quinto sol, sol, conocimiento, empatía, amarme a mí mismo. Macuilioli, la transformación física y espiritual. Se refleja cuando andamos tranquilos, en paz. Nuestro tez de nuestra piel, nuestro rostro, lo que dijimos al inicio, un rostro sabio. Ah, pues es que mira, tú eres un mentiroso, eres un no sé qué tanto. Me recuerdan a mi jefecita y yo tranquilo. Oyes, es tu opinión, no me afecta lo que tú me digas. Gracias por el regalo, no lo necesito, ¿no? Lo que decíamos en algún momento, Aquetzamani. ¿Qué es Aquetzamani? El agua inamovible, que aunque haya una tormenta, el agua está tranquila. No necesito demostrarle mi superioridad y mi inferioridad a aquel que quiere. Ah, pero que no venga con golpes, porque pues también. No, pégame tú. No, 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 no. Un corazón fuerte, ¿sí? Xolotl aquí quiebra un huesito. Y cuando el cuerpo físicamente, espiritualmente, quiebra sus huesitos, pues, principalmente su columna, nuestra columna vertebral cambia. Porque creen cómo sentían la vibración cuando hacíamos esto, ¿verdad? Empieza a sentirse en nuestra columna, nuestras costillitas, porque se está generando esa transformación, ¿sí? Como Quetzalcóatl. Aquí tiene su collarcito de que, fíjense cómo tiene tanta vocación. A Quetzalcóatl, como Itzpapalotl, como Ocelotl, El, como como Malinali, como Pastecas. animal, Y vean cómo en esta parte, color amarillo, forja tu rostro de conocimiento. Su lengua está percibiendo, sé perceptivo e intuitivo, lee el ambiente. La serpiente, chequen, cambia, quebranta lo que tú no quieras, cámbialo. Igual va sacando su lengua, ¿ve? molinal Cuando en la cola. en las imágenes vemos que va sacando su lengüita, nos habla de intuición, percepción, leer el ambiente, intuir, percibir. La serpiente no saca su lengua porque, ay, ¿no? ¿No? Lee los químicos, lee la temperatura, lee
todas esas vibraciones que hay. Y lo que decía el hermanito José hace ratito. Lees cuando se están débiles. Lees su aura. Todo esto lo podemos dar una ofrenda. Aquí está, miren, la patita del venadito. ¿Se acuerdan los que nos hemos encontrado personalmente en persona? ¿Verdad? Hay unos abuelitos que dicen, pues llévate ahí unas patitas de venado, ofréndales. Recuérdales su percepción. Entonces, la patita de venado representa eso, es una ofrenda. Demos esa ofrenda de intuición y percepción. El venadito es muy perceptivo, súper perceptivo, en todos los ámbitos. Sí. Inclusive Tlalocantecutli es su protector del venadito. Tlalocantecutli, el señor fertilizador. Dice, sé fertilizador con tu intuición y tu percepción. Y aquí tenemos un pequeño contenedor que adentro tiene malinali con toda esa cuentita, miren, de obsidiana, ¿no? Que se asoma. Dice, empodera esa energía. Ajá. ¿Qué manda, Ugnite? La patita del venado. Ujú. Sí es interesante tenerlo, trabajarlo, sí, recordarnos a nosotros. Se dice que con la patita de venado puede detectar la medicina y las vibraciones. ¿Lo podemos hacer? Sí. ¿Cómo? Disculpen que les repita otra vez. Hagan esto. Háganlo de forma circular. Después ya no tan solo van a sentir la vibración en el cuerpo, van a empezar a sentir la vibración. Vamos a empezar a sentir la vibración de lo que nos rodea. Ah, pero si es que estoy ante todo el público, van a decir que estoy haciendo una brujería. No, no. ¿Qué haces? No. Pueden decir, ¿qué haces? Inténtalo, hazlo. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Yo he inducido, yo he motivado a algunos hermanitos, ¿no? ¿Me ven? Saco la gorra, el sombrero que yo llevo. Sasokama no voy a ¿Qué? ¿A quién le estás hablando? Al abuelito viento. ¿Para qué? ¿Ya le agradeciste al aire que respiras? No, pues, ya le agradeciste. Puedes hacer ayuno de todo, menos del aire. ¿Cuánto tiempo te aguantas sin respirar? No, pues yo 5 minutitos, como niños, no, no. Yo hasta 10. ¿En serio? Imagínate que el Menos de viento, dos que el aire minutos. fuera como nosotros. Que fuera como nosotros. ¿No sería un multibillonario? Pero no. Existe, vive, da vida, aunque algunos no le agradezcan, aunque algunos no la valoren, no lo valoren. Ahí es llega. Entonces, tenemos eso, que es la medicina, pero también tenemos al Olin, son los 4. Miren, aquí están los 4 puntitos, los 4 trabajos. Aquí están los 4 rumbos cósmicos. Tequiyot, Xolotl, Panito, Nali, Nahui, Cuespali. Huevo este color. El trabajo del día de hoy, Xolotl, el Tonali, Nahui, Cuespali, el día 4, Lagartija, que es hoy. Y el protector es huevo escoyot. ¿Se acuerdan el huevo escoyot? No se recuerda. Los Tsitsinime o los Pléyades, que son 7, que son 7 rumbos. Antes de dormir, agradezcámosle a estos 4 rumbos. Para el ejercicio de esta noche, copal, tabaco, pericón, cáscara de ajo. Vayamos juntando la cáscara de ajo. Es protector, la cascarita de ajo.
Pan, tabaco, pericón. Todo el ajo es medicina. La cascarita no lo tiren, aguárdenlo. Si pudieran, muélanlo. Hay que asarlo, lo molemos en polvito. Ponemos nuestro poposh comet, lo hacemos en forma de cruz. Primero, norte a sur, este a oeste. Abrimos norte, sur, este, oeste. ¿Se acuerdan de nuestro círculo con el bastón? Así. Terminamos nuestra ceremonia con ese mismo polvito de sur a norte, de oeste a este. ¿Tiene todo un simbolismo? ¿Un conocimiento? Sí. Abrimos de este a oeste, le decimos, deme conocimiento para poder desarrollar mi intuición. Norte, abuelitos, háganse presente en esta ceremonia para que yo pueda lograr mis objetivos. Al sur, para que me des la fuerza de voluntad. Así abrimos, cerramos, sur a norte. Deme la fuerza de voluntad para que con este trabajo pueda yo visitarlos a ustedes, abuelos que están en mi clan. Que esta intuición, percepción que lo trabajé, pueda sumarse a mi sabiduría mineltilis. Y cierro con el poposhko. Cuchillo de obsidiana, después también machete y sombrero. Acuérdense el machete, lo pongo, le pongo mi sombrero. El cuchillo de obsidiana, empiezo a cortar. Ya terminé mi trabajo, corto, con la energía que no pueda, que no me afecte a mí. Círculo de sal de grano. Voy a hacer mi práctica. Voy a hacer mi ensoñación, tiro alrededor de mi camita donde duermo un poquito de sal. Protector, es protector. Tomar té de epazote con ajo. ¿Mm? El tecito de té de epazote con ajo. Tiene muchas propiedades el epazote. Como alimento, como protector espiritual nahual, como controlador del yeyecá. ¿Por qué? Perdón, El, Demastiani. ¿Qué cantidad de pasote y una ramita, ajo? una ramita. El Una ajo, ramita. el ajo, lo de un diente de ajo, lo puede uno partir en 4 partes, solamente una partecita. Gracias. Sí, hermanito. Ese tecito, consúmalo, consúmalo. Nosotros tenemos la creencia de que los niños cuando están pequeñitos, algunos no pueden hablar y todo eso. Dicen las mamás, dele pasote así, 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 lo cortas fresquecito, que lo coma como quelite, decimos. O prepáraselo en tecito. Y también para que aprenda más. Le ayuda, activa la parte de la cognición. Pero nosotros ya también grandecitos como nosotros, necesitamos también la memoria. Un error garrafal que en la educación, en la modalidad, en los planes y programas, no sé, memorizar es malo. Nada, que los de la vieja escuela, memorízate esto y ahora tenemos muy buena memoria. Ahorita los jóvenes, los niños, a ver, investigame. A ver, el mero máster, el maestro Google. Inteligencia artificial, la IA. Ahí está. Ajá, pero ahora de la tarea que acabas de hacer, dime, ¿qué aprendiste? No lo sé porque lo hizo la computadora, el internet, ¿no? Entonces es importante el té de epazote, con un poquitito de ajo. Algunos abuelitos acostumbran mucho epazote, ajo y un poquitito de tabaquito. Como té normal, como si tomaras un cafecito por ahí. ¿Eso qué?
¿Eso qué tiene que ver? Activa el intelecto, activa la percepción, pero también ayuda. Puede ser que yo le dicen los abuelitos, Racayo testecuililistli, Racayo testecuintililistli. O sea, la vibración, la vibra de tu cuerpo lo empodera. Como a veces partes de nuestro cuerpo que no lo utilizamos tanto, pues no lo tocamos, no lo vibramos. Por ejemplo, nuestra espalda. No, casi no. Entonces, como no lo motivamos, no lo activamos, entonces dice, pues con eso activa todo nuestro cuerpo para que esté alerta, ¿no? Si lo pudieran hacer, háganlo, hermanitos. Ofrecer la palabra florida. Háganlo. ¿Cuál sería la palabra florida? El que está aquí, miren. Esta es la palabra. Miren. Esa es la palabra florida. O si ustedes, o si ustedes quieren hacer si quieren hacer su palabra florida, no se olviden de agradezco por todo lo que me das y por todo lo que no me das. Y digo su nombre de la energía. Xolotl, Tlahuizcalpantecutli, Tonatiu, Chalchuhuitlicue, Yeyecat, Yeyu, Yowal Yeyecat, Tezcatlipoca Chichiltic, Tlezcatlipoca Caputztic, Tezcatlipoca Istac, ¿no? Decimos, Nimistlanilia, te pido, pidamos esto, miren. Teo Tlamatilistli, sabiduría ancestral que ya viene dentro de nosotros, ¿no? Ahorita lo veríamos aquí, eso. Ofrecer la palabra florida, esas son las instrucciones que les doy. Y la palabra florida que les he compartido. ¿No? Dice, devora el corazón de tu miedo, de tu inseguridad, y elévalo al universo con Tlamashochilistli, formación de los dos triángulos. ¿Se acuerdan? Ombligo, pecho, aliento, tercer ojo y uniendo los deditos, ¿se acuerdan? Bajamos al ombligo, pecho, aliento, tercer ojo. Pero nada más así voy a hacer, no. ¿Qué voy a decir? Te ofrendo, gran universo Mishkoach. Mis miedos, mis inseguridades, mis malos hábitos, todo lo que yo quiera desechar, lo libero. Que se vaya a la gran fuente. Hay algunos que necesitan el miedo, pues ellos que lo aprovechen, que necesitan la inseguridad, necesitan todas esas dudas, que ellos lo aprovechen, que se vaya a la gran fuente, ¿no? El otro, 7, usar 5 velas por cada rumbo y la quinta vela para concentrarse con incienso, observando y vibrar los anhelos que se pretende vibrar. Yo estoy aquí en el centro. Pongo una vela aquí, Tlahuiztlampa, por acá enfrente de mí Mictlampa, allá Cihuatlampa, atrás de mí Huiztlampa, ¿no? Y aquí en medio yo me siento, prendo mi velita, empiezo a intencionar, ¿no? ¿Qué es lo que voy a pedir? Estos, miren que están. Yao tlatemiquilis, nel tocay tlachi yalis, ilhuica owi chihualiscayot, teo xihuitlapah, ili. Eso es lo que voy a pedir para mi plegaria, ¿no? Utilizando la velita. Hago mi plegaria, agradezco. Y voy a esperar hasta que se acabe la velita. Si gustan. Y si no, pues ahí lo dejan. Lo prenden.
Aunque lo recomendado es que hasta que se acabe la velita. Esas velitas que yo les he compartido, las amarillitas, tardan 1 hora y media, ¿no? Que a veces se queman rapidito. También eso, vamos a verlo el día no, de mañana, no, el día martes con TechPad. Vamos a leer velas. ¿Por qué se quema rapidito? ¿Por qué llora mucho la vela? Tiene un porqué de que suceda de esa manera, ¿no? Otra, Entonces, no la escuché muy bien, hermanito. ¿Lo puede repetir? inclusive de forma pura. Sí. ¿Sí me escuchó? A ver, otra vez, si me lo repite, por favor. Que a veces la vela, ya cuando siendo ya al final, figuras, puede ser a lo mejor una figura humana, puede ser a lo mejor un animalito, o Sí, un sí, forma figuras. Sí, hermanito. Forma figuras, o cuando se acaba de derretir, se puede leer lo que forma. Todo eso tiene un porqué y para qué. Pero para eso los empoderamos, ¿se acuerdan? Los empoderamos, ¿no? Con nuestro aliento. Los intencionamos las velitas, ¿sí? Para ese trabajo lo tendríamos que vibrar de esa manera. Bueno, en nuestra plegaria, por favor, pidamos esto. En plegaria agradece, pide y comprométete. Son 3 cosas básicas. Pero en nuestro pedimento pidamos Teotlamatilistli. ¿Qué es Teotlamatilistli? Sabiduría ancestral que ya viene dentro de nosotros. ¿Cómo? ¿Ya viene bien dentro de nosotros? Sí. Solo hay que despertarlo. Teo Shoch Neltocalistli. Siembra de energía sagrada florida de lo elevado. ¿Cuál sería? De nuestro Neltilistli. De los ejercicios que hagamos, ese es el flor que nosotros estamos buscando. La siembra de las flores para nuestro conocimiento, nuestra sabiduría. Teoneltocatetzahualistli. La siembra del poder de la verdad sobre los presagios y augurios. Pidamos eso, que nos den la posibilidad, la cualidad, el poder de poder conocer el futuro, el presagio, augurio. Luego decimos, no, es que es un presagio. No todos los presagios son malos. Hay presagios o tetzahualistle que son para informarnos de cómo tomar nuestras decisiones. A lo mejor en este momento entra aquí una mariposa negra, da la vuelta y vuelta y vuelta. Y nunca ha entrado aquí, un ejemplo. Se sale y se posa directamente aquí en la laptop que tenemos aquí en su casa. Se posa. Y después de que ya lo vi, se eleva y se va. ¿Me trae un presagio? Sí, Tetzawi, es un Tetzawi. O en la casa, a lo mejor hay una persona de nuestra familia, es muy seria, siempre ando serio. Le hablo así. Pero hoy amaneció con sus chistes, anda de payasito, de osomatli. Luego decimos, Yejimo Tetzawi. Nos está dando augurio, nunca es así. Es que nos dé ese poder de leer, interpretar nuestros sueños y todo lo que esté a nuestro alrededor.
Las nubes nos traen presagio. El aire nos trae presagio. El canto de las aves nos trae presagio. Le estamos pidiendo a las energías que nos den eso, ¿no? Que nos den lo del presagio. Teuxoch ahuiatlahtoli. Pamoyolo Juan Muhuillo. Muijillo, perdón, Muijillo. El poder del florecimiento de la palabra florida y aromática en tu corazón y aliento. Pidámosles eso a las energías. ¿Qué les vamos a pedir? Que nuestra palabra sea florida, que a través de nuestro aliento, de la palabra que formamos, pues llegue al corazón de los hermanitos, que calme sus ansias, que calmen sus dudas, ¿sí? Porque sí, hay gente que tira veneno por donde quiera que va. Y nosotros no hay que hacer eso. Que sí, a veces nos cala de lo que nos dice. Luego decimos, che, chao. Pero decimos, tranquilo, trata como te gustaría que te traten, como decimos, ¿no? Da flores para que te den flores. ¿Te estás dando basura y quieres que te den flores? Pues no, no es posible. Y termino la clase con esto, hermanitos. Amo Shimomuti. Y eso les digo a todos ustedes. Y me digo también a mí mismo. Amo Shimomuti. Mowan, Towan, Tosepan, Tinemi. No temas o no tengas miedo. Estoy contigo, contigo. Juntos caminamos. Es una frase que lo pueden utilizar ustedes con los demás. Agréguenle, quítenle, pero usen. Eso empodera al otro y yo que tengo dentro de mí, que tienen dentro de ustedes, a que no se sienta solo. Aquí estoy. Devoren sus miedos. Hagan. ¿Sí? Bueno, hermanitos, de mi parte sería todo. Vayamos haciendo las prácticas. Si el día de hoy no les es posible, mañana. Mañana iniciamos con el curso de amarre de tilma, ¿sí? Mañana. Este curso lo vamos a terminar la próxima semana. Terminando este curso de prácticas nahuálicas, que es los martes y los viernes, vamos a trabajar con los, con los 20 tonalti. Explicamos el amoshli, el significado de los signos, del amoshli, o sea, del códice, pero también voy agregándole los ejercicios de estas prácticas nahuálicas. Lo que recabemos, parte de esta colecta de los cursos, va a ser para comprar útiles a mis pequeños, a pagar el internet, a pagar el hermanito que da el curso de Náhuatl Toli, a pagar el curso del otro hermanito que nos va a ayudar a dar la clase de Tonalpoali. Entonces, de esa manera, y pues dar nuestra ofrenda con los abuelitos también. A veces se necesita copal, flores con ellos, pues ellos se los llevamos. ¿Sí, hermanitos? Les agradezco su tiempo, su espacio y su atención. Si alguien quisiera compartir algo, es el momento, hermanitos, ¿verdad? Sebastián, una pregunta antes de que den su palabrita. Relacionado pues a lo del tema ahorita que acabamos de ver. Usted hablaba ahorita en relación a los augurios o presagios. Mi pregunta es la siguiente, porque mi mente fue rápida. Me acordé en el 2006, invité yo a un amigo a su casa a desayunar. Mi esposa estaba sirviendo el desayuno
cuando por la parte de la cocina que estaba abierto, una ventana grande, se mete una paloma, se para a medias de la mesa donde estábamos sentados, voltea a vernos, dura unos segundos y se va. Nunca entendí ese mensaje. Nos quedamos los tres preguntándonos qué había pasado. Hasta la fecha, pues no sé nada. A lo mejor usted me puede orientar, darme parte de su conocimiento a través de esto que yo vivencié. Ujú. Sí, hermanitos, son muchísimas cosas. Por ejemplo, tenemos la creencia en nosotros que las palomas nos traen un buen augurio, nos traen mensaje de la unión como amistad, como hermandad, pero sobre todo, dice, deja volar tus pensamientos, no te aferres a lo material ni a las personas. Eso hará que puedan vibrar, que puedan seguir manteniendo el proyecto que tienen de amistad, de hermandad, de trabajo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que irlo aprendiendo también a través de la observación. Estos augurios, estos sueños, inclusive los sueños nos dan información. En el sueño arreglamos asuntos, nos conciliamos con aquellos que en algún momento tuvimos una diferencia. ¿Se puede? Claro que sí. Ahora, eso es lo que le acabo de dar, quizá como respuesta. ¿Es la única? No, hay muchos. Pero ¿cómo podemos aprender esto de leer los augurios? O cómo leer estos presagios, ¿no? En los sueños, o lo que usted dice de manera, pues llegó y órale, ¿no? Tenemos primero que entender cuáles son las funciones, de, por ejemplo, del animalito. Inclusive, para nosotros, una serpiente, que si es coralillo, vas caminando en el caminito, se pasa la serpiente, el coralillo, cuidado, se vienen problemas fuertes, pero como tú ya sabes que eso simboliza eso, que eso es el mensaje, tendrás que cuidar tus decisiones, tendrás que cuidar tus relaciones, tendrás que poner más atención en tus acciones, en tu actuar, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que, es que es malo, se va a morir alguien, no. También te dice, ten cuidado, tomas tus decisiones, porque a veces nos confiamos mucho, ¿eh? No, ¿cómo me va a hacer eso? Es mi amigo, mi hermano del alma. Cuidado. Todo eso lo debemos de desarrollar como Tlacatecolote. ¿Sí, hermanito? Sí, gracias, ya me dio una pista y ya me toca a mí seguir trabajando, pedir, 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 como dice en mi ensueño, pedir, pedir que se me siga abriendo el camino también. Pues de mi Exacto. parte, agradecer, pues, primero por su compartir, su corazón firme y sabio y esa palabra florida que ha sembrado en mi corazón. No me canso de repetirlo, qué bueno que llegué a este grupo, estoy aprendiendo mucho en pocos días. Estamos hablando menos de una semana y estoy fascinado yo, la verdad. Contento y estoy absorbiendo lo más que se pueda. Quiero practicar algunas cosas, las estoy reafirmando, que las hacía yo así nomás como por intuición, pero ya todo, con todo lo que estoy aprendiendo ahorita, por ejemplo, el día de hoy, que uno tiene que hacer sus pequeños rituales, ceremonias, para pedir que se me desarrolle eso que ya traigo. ¿De dónde? No lo sé explicar, pero que sí he hecho cosas que yo mismo me sorprendo y digo, bueno, ¿dónde aprendí esto? ¿Por qué lo hice? Y lo hago pues a veces por intuición, pero la verdad, gracias por su palabra florida, armónica y deja en mi corazón sembrada esas semillas para seguir creciendo
Y como usted dijo, hay que prepararnos para compartirlo, para que no quede nada más aquí, que no me quede en mi corazón, sino que lo pueda compartir con los demás. Pues gracias, gracias a los demás compañeros por su momento, su tiempo, su espacio y pues coincidir en este día. Sí, hermanito. De hecho, ya lo traemos. Dentro de nuestra sabiduría ancestral tenemos 7 generaciones que están aquí. Lo único que hacemos es buscar, es encauzar. Ya somos, solo reafirmemos. Inclusive tenemos pensado más adelantito crear un curso precisamente en esto que decimos, los augurios, los presagios en los sueños. Pero aquí vamos a andar. Todo depende de cada uno de nosotros, cómo querramos avanzar, ¿verdad? Gracias, hermanito. Hermanito Gracias, gracias. Enrique, Socamati, Temastiani. Bueno, le iba a hacer 2 preguntas, pero ya se me olvidó una. Este, y la otra es, escuchando al hermanito Martínez, este, yo le pregunto, ¿qué se puede hacer con esos animales? Porque yo encontré hace 8 días, encontré uno, se me hizo muy, se me hizo muy bello. Este, estaba entre el pasto, era una serpiente más o menos grandecita y estaba enroscadita y yo creo que tomando sol porque el pasto estaba grande, pero sí le penetraba el sol. Y ahorita que usted explicó eso, pues yo entre miedo y amor por los animales, pues no me dio por matarla ni por nada. Y como estaba en la puerta, le dije, mira, ándale, vete, hazte para allá, ya, vete para allá. Y ahí seguía y nada más me miró y yo la vi muy bella, sus colores muy bellos, colores cafés. Y y no sé, me dio así como que qué bonita, qué precioso animal. Pero como dice usted que también pues hay que tener cuidado porque pues son augurios, ¿verdad? Y sí, realmente ahorita en la familia tenemos cierta problemática que sí nos está afectando mucho. Entonces, y ahorita me acordé de eso que me pasó hace 8 días, no, hace 15 días, perdón, hace 15 días. Y entonces, pues digo yo, entonces esa serpiente me estaba avisando de estas cosas que nos está pasando. Y yo digo, bueno, yo no la quise matar. Primero me salió donde Ah, yo estaba sembrando pues una milpita, unos surquitos nada más. Me salió ahí, no sé si sería la misma, y como vio que yo estaba con el talacho escarbando, agarró y se metió más hacia abajo. Y después ya cuando terminé de sembrar, la vi que salió y salió por la puerta. Y hace 15 días que la volví a ver, pues estaba así y me miraba así como de reojo, pero no se iba, no se fue. Y una alumna, una compañera, este, le dije, mira, cuidado, porque ella iba a pasar por ahí, porque mira, ahí está Quetzalcóatl, le dije. Y me dijo, ¿dónde, maestro? ¿Dónde? Y ya. Y dice que ella no la vio. Sí me dijo, ay, maestro, pero dice que ella no la vio, pero sí le infundió temor. Entonces dije yo, ¿qué pude haber yo hecho con esa serpiente? O eran los augurios, pero yo la vi muy bella. ¿Qué puedo hacer ahí, Temastiani, Tlaxtlahui? pues yo creo que posiblemente dejarlos ir, ¿no? Dejarlos ir mientras no nos ataquen, pues dejarlos ir. ¿Por qué? Porque justamente el trabajo de ellos es eso, Avisar. avisar, dar los mensajes.
Inclusive aquí algunos, fíjese, que si ven la mariposa negra, pues es que alguien de la familia se va a morir. ¿Y sí sucede? Sí Sí, sucede. Y dice, no es que mejor lo mato para que... No, es que ella solamente es mensajera. sí, O igual el tecolotito está, canta y canta cerca de donde está tu casa. Y andas buscándole disparo. Pero él es solamente trae el mensaje, él no, o sea, no, él no decide el camino, tu sendero así está trazado. sí. Es como el cartero, si viene y nos deja el aviso y lo vamos a agredir, pues no. Exacto. Exacto, hermanito, ¿no? Es esa parte. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados, ves una serpiente, mátalo, porque es malo. Pero ¿cómo? Es un ser vivo, ¿no? Si Sí, no te hermano. ataca, pues déjalo que se vaya. Ujú. Son, son como que cosas que debemos de ir aprendiendo, pero sobre todo nos permiten la percepción. Le digo, hay cosas que no podemos evitar. Justo Sí, lo que hermano. usted decía, la Sí, hermano. conquista o la invasión, pues no pudimos evitar, es parte del ciclo, pero también nos va a ayudar a entender y manejarlo así, de que sí, ahorita hay unas situaciones difíciles, pero viene la luz, viene la calma, viene la conciliación. Ay, todo eso, irlo asimilando, ¿no? ¿Sí, Sí. hermanito? Quémate, Mastianit, Tlaxtlahui. Tlaxtlahui, Nognitzin. Bien, hermanitos, pues Temastiani, sí, sí, lo escuchamos. maestro, hoy no le pude enviar eso. Yo pienso que el domingo, maestro, ¿ok? Adelante, hermanito. Nada más, De buenas acuerdo. noches. Plazo Kamati, Temastiani. Buenas noches, Timoitas que mostran Ocnivan, Timotas que todas son Timosevican, igual. Mátame, se ubican, Que Temastiani. descansen, Timosevican. hermanitos. Buenas Timoitas que noches. mostlan, Buenas noches, los hermanitos, Akamati descansen.